Buenos días, mi nombre es Natalia Pacheco, yo soy ayudante graduada de la cátedra del doctor Travieso con la doctora Curiel. En las comisiones de ella estoy encargada en tener algunas clases de dar los contenidos. Este cuatrimestre me toca dar los contenidos de la clase de habeas data. Todos sabemos que el contexto de la pandemia nos llevó a tener que desarrollar nuevas habilidades e incluir las nuevas tecnologías en todo lo que tiene que ver con la comunicación con los alumnos. Nosotros ya lo veníamos haciendo con el grupo de Facebook, pero bueno, esto tiene que agilizar más el uso de otras tecnologías, como ser los archivos de audio y los archivos de video. En esta ocasión yo les voy a subir un PowerPoint con los contenidos fundamentales que tienen que tener en cuenta para analizar el tema del habeas data. Y después van a tener unas lecturas que vienen complementarias, específicamente, que son uno de los últimos fallos que se dictó en cuanto al tema del derecho al olvido, que en el régimen argentino no está incluido dentro de la normativa en lo que hace la protección de datos personales, pero que la justicia ha reconocido en un caso particular que ya después, cuando estemos terminando el pequeño video, les voy a decir puntualmente de qué se trata. Y después les voy a tratar de subir el anteproyecto para la reforma de la Ley de Protección de Datos Personales que se envió hace 1 año y medio más o menos al Congreso, pero que hasta el momento no se debatió. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de ponernos a analizar todo el tema del habeas data? Bueno, en principio, ¿cuál es la normativa interna? Para todo lo que tiene que ver con el tema de garantías de protección de los derechos humanos, tenemos nuestra Constitución, que en el artículo 43 prevé el habeas corpus, por un lado, el amparo y, en tercer lugar, en el párrafo tercero del artículo 43 de la Constitución, está la protección de toda la información personal. ¿Qué quiere decir esto? Que el orden jurídico argentino le da a toda persona, física o jurídica, el mecanismo para poder acceder y tomar conocimiento de qué datos constan de ella en un registro público o privado, y depende si el dato corresponde o no. Después de tomado conocimiento de que figura ese dato, puede solicitar que se actualice, se rectifique, se suprima de no corresponder que esté registrado, o se bloquee una determinada información porque le causa algún perjuicio o esa información que esté publicada le puede llegar a generar una situación de discriminación, ya sea por algún tipo de motivo, por prácticas religiosas o por afiliaciones políticas, raza, prácticas sexuales, etc. Fundamentalmente, ¿qué nos importa saber de todo lo que tiene que ver con el habeas data? Es que nos lleva a tomar en cuenta que circulan muchos datos personales. ¿Qué son los datos personales en sí? Es toda aquella información o conjunto de caracteres que pueden figurar dentro de un banco de datos o que son características que representan a la persona, que la hacen determinada o determinable frente a la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Yo soy una persona física desde el momento en que me toman o le toman a mi mamá la primera ecografía. Entonces ahí ya están recopilando datos personales sobre mí, antes de que yo nazca incluso. Soy una persona por nacer y están recopilando información. Esa información va a quedar almacenada en el ecógrafo. La van a plasmar en el reporte que vaya a haber de esa ecografía. Cuánto mide el feto, cuánto tiempo de gestación está pendiente, de cuántos centímetros tiene la columna, etcétera, etcétera. Son todos datos personales que se han determinado determinable a una persona o persona por nacer, en este caso. Va evolucionando nuestra vida y nacemos. Cuando nacemos, automáticamente se nos inscribe en el Registro Nacional de las Personas. Ahí ya queda registrado más datos nuestros en un registro público. Luego vamos creciendo, ingresamos a los colegios, secundario, universidad,
y se van plasmando distintos ingresos y distintas modificaciones e inclusiones de nuestra información personal, fotos, estudios, certificados de vacunación, etcétera, van engrosando toda la recopilación de datos que se tienen y que circulan alrededor de todo lo que tiene que ver con los bancos de datos públicos o privados. ¿Qué se puede hacer con esa información? Bueno, lo dice el propio artículo 43 de la Constitución. Primero, tomar conocimiento de que esa información existe en un determinado banco de datos. Entonces, los titulares, o sea, las personas que sean físicas o jurídicas, pueden pedir al banco de datos tomar conocimiento de qué datos figuran de ellas en cada uno de esos bancos de datos. Esto no solo está amparado en el orden jurídico nacional por la Constitución, sino que a partir del año 2000 se dictó la ley 25326, que es la Ley Nacional de Protección de Datos Personales. Esta ley es la que indica de qué manera se tutela la información personal dentro de lo que es el territorio argentino. Esta ley es del año 2000, pero la Constitución, en el artículo 43, como dijimos, se sancionó y se incluyó en la batería de nuevos derechos y garantías en el año 94. ¿Qué ocurre en el medio entre el artículo 43, párrafo tercero, que prevé la acción de habeas data, y la sanción de la ley 25326? Bueno, acá entra otro punto fundamental que tienen que tener en cuenta para preparar el tema de habeas data para el examen. Bueno, es el fallo Urteaga. Fallo Urteaga es un fallo del año 1998 y el que le interese verlo y leerlo lo tiene que hacer, pero no más allá de lo que nos importa a la hora de explicar la garantía de habeas data. Este fallo es del año 98 y fue la materialización de la necesidad de que exista una ley reglamentaria del artículo 43, párrafo tercero, es decir, de la acción de habeas data. Entonces, en este fallo, Urteaga, el hermano de un desaparecido, quiere tomar conocimiento de qué pasó con su hermano, saber si murió, no murió, dónde está, y quiere ver el cuerpo o tomar conocimiento si está en alguna lista de los desaparecidos. Entonces, él se presenta a la justicia, en sí va contra las Fuerzas Armadas y lo que pide es tomar conocimiento de si tienen el cuerpo o no, si tienen algún registro del cuerpo de su hermano. Entonces, la acción que se inicia es el habeas corpus. Entonces la justicia le dice, no es el habeas corpus, inícielo como habeas data porque está legislado en el artículo 43, párrafo tercero. Entonces, se inicia como habeas data, quiere tomar conocimiento. Entonces le dicen, pero usted quiere tomar conocimiento, pero no son datos suyos. El artículo 43, párrafo tercero, dice que toda persona, física o jurídica, podrá tomar conocimiento o podrá rectificar, etcétera, etcétera, sus datos personales y su información personal registrada en banco de datos públicos o privados. Pero acá usted no nos está pidiendo datos suyos, nos está pidiendo datos de una persona que es su hermano. Entonces acá el tema esencial sobre el que gira el tema Urteaga, el fallo Urteaga, es sobre la legitimación. ¿Está legitimado el hermano de un desaparecido para poder pedir información personal de alguien? ¿De un desaparecido o de un presunto desaparecido? Bueno, ¿qué termina diciendo la justicia? Sí. La realidad es que, por más que la Constitución Nacional no indique que una persona allegada en virtud o familiar de un desaparecido o de un presunto desaparecido puede ser el titular de la acción para solicitar el habeas data para tomar conocimiento de los datos o de la información personal que se encuentran registradas en base de datos públicos como eran los listados de las Fuerzas Armadas. Entonces le da la procedencia y ahí se ordena que se muestren los datos, si es que los tenían las Fuerzas Armadas, sobre el señor Urteaga. Bueno, entonces, ¿para qué nos sirve el fallo Urteaga? Es para saberlo del tema de la legitimación amplia. O sea, toda persona, física o jurídica, y si no está la persona, no puede hacerse cargo de la interposición de la demanda, se puede hacer cargo cualquier persona que tome conocimiento y que tenga un interés legítimo para conocer esa información. Como es el caso del hermano de Urteaga. Bueno, a partir de este fallo, en el año 98, se declara la necesidad de que debe existir una reglamentación y debe pautarse
¿Cuáles son los requisitos esenciales para poder interponer la demanda de habeas data en la justicia? Y toda la reglamentación de este artículo 43, párrafo tercero. Entonces, en el 2000 se va a dictar esta ley 25326. Esta ley es muy amplia y da conceptos esenciales como los caracteres de los datos personales, bancos de datos públicos, bancos de datos privados, cuáles son las acciones que se pueden interponer ante los bancos de datos específicamente, y nos va a permitir informarnos de cómo son los procedimientos para poder, a nosotros como titulares, llegar a plantear ante la autoridad de control una especie de intermediación para conseguir, sin llegar a la justicia, conocer o tomar acceso de los datos personales o rectificar o poder bloquear una información que nos cause algún perjuicio o suprimirla.